Policías lanzan perros contra latino, pero terminan esposados cuando él muestra su placa del FBI. El asfalto aún húmedo reflejaba el gris del cielo, mientras los transeúntes se detenían con miedo a mirar lo que sucedía. 2 patrullas bloqueaban la calle como si se tratara de una escena de guerra. Los perros, con los colmillos tensos, tiraban de las correas desesperados por lanzarse sobre el hombre que yacía de rodillas. Se llamaba Miguel Ramírez, un latino de mirada firme que, en ese instante, parecía reducido a nada. Los agentes gritaban órdenes sin sentido, lo empujaban, lo insultaban, lo trataban como si fuese un criminal peligroso. «Quieto, basura, no respires si no te lo ordenamos», bramó uno de ellos, mientras el otro aflojaba apenas la correa del pastor alemán, dejando que el animal se acercara lo suficiente como para rozar con los colmillos la piel de Miguel. La multitud alrededor contenía la respiración. Algunos grababan con sus teléfonos, otros bajaban la mirada, incapaces de sostener la escena. El ambiente estaba cargado de tensión, con ese silencio colectivo que solo se rompe con un grito o un disparo. Y entonces, como si quisieran humillarlo aún más, uno de los policías levantó la voz. ¿Sabes lo que les pasa a los que creen que pueden desafiar a la autoridad? Miguel no respondió. Mantuvo la cabeza gacha, como si todo lo que estaba viviendo no fuese más que una tormenta pasajera. Por dentro, cada insulto y cada empujón lo quemaban, pero no dejó escapar ni una palabra. El aire olía a miedo, a rabia contenida y a un poder mal usado que se sentía impune. El perro saltó hacia adelante y la multitud retrocedió con un grito ahogado. Miguel no se movió. Apenas cerró los ojos un instante, como si midiera el tiempo exacto de su reacción. El agente que sostenía la correa sonrió satisfecho, creyendo que había doblegado a su presa. Nadie sospechaba lo contrario. Nadie imaginaba que aquel hombre que parecía derrotado escondía algo capaz de hacer temblar toda la escena. La calle estaba a segundos de convertirse en un escenario de justicia inesperada, pero todavía nadie lo sabía. El agente que sostenía la correa del perro era oficial Parker, un hombre que disfrutaba del miedo ajeno. Cada vez que el animal se abalanzaba, Parker se inclinaba hacia Miguel y soltaba frases cargadas de veneno. «¿Te gusta, eh? Esto es lo que le pasa a los que se creen valientes». A su lado, el segundo policía, oficial Johnson, revisaba los bolsillos de Miguel con brusquedad, sacando un viejo teléfono y arrojándolo al suelo como si fuera basura. La multitud murmuraba, indignada, pero ninguno se atrevía a intervenir. El uniforme imponía miedo. El perro, con los ojos brillantes, parecía un verdugo esperando la orden final. Miguel respiraba hondo, sintiendo cada insulto como un golpe, pero sin perder el control. Sabía que todo dependía de resistir unos segundos más. El cielo nublado parecía bajar sobre la calle, como si hasta el clima presintiera que algo estaba a punto de estallar. «¡Levántate! ¡De pie! ¡Ahora!», gritó Johnson, jalándolo del brazo con brutalidad. Miguel se incorporó lentamente. El perro seguía ladrando, salivando, desesperado por atacar. La multitud ya no disimulaba. Una mujer gritó: «¡Basta ya!». Otro hombre levantó el teléfono y dijo en voz alta: «Lo estoy grabando todo». Esa chispa de resistencia en los testigos provocó que Parker diera un paso al frente, rugiendo con furia. «Bajen esos teléfonos o se los quito de las manos». El silencio se hizo pesado, solo roto por los ladridos del animal. Miguel levantó la mirada. Por primera vez, clavó sus ojos en los de Parker. Era una mirada firme, distinta, como si el miedo hubiera desaparecido de golpe. Parker retrocedió medio paso, incómodo, pero enseguida disimuló con una sonrisa sarcástica. Johnson, fastidiado, empujó de nuevo a Miguel contra la patrulla. La multitud jadeó, como si todos estuvieran al borde de intervenir y no pudieran. El aire se llenó de tensión eléctrica, y fue entonces cuando Miguel murmuró, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre de los policías más cercanos. «Están cometiendo el peor error de sus vidas». Nadie entendió lo que quería decir, nadie excepto él. El secreto que guardaba estaba a segundos de cambiarlo todo. La frase de Miguel cayó como un eco extraño en medio de la calle. Parker soltó una carcajada, golpeó la puerta de la patrulla y gritó con burla: «¿El peor error? El único error aquí fue que nacieras en este barrio, amigo». Johnson, en cambio,
Frunció el ceño. No le gustaba que alguien detenido hablara con tanta seguridad. Con un gesto rápido, le ordenó a Parker que callara y acercó su rostro al de Miguel. ¿Y por qué no nos dices qué demonios significa eso? La multitud contuvo el aliento. Miguel mantuvo la calma. No respondió. El silencio prolongado resultaba insoportable para los policías, que estaban acostumbrados a ver miedo, súplicas, lágrimas, pero lo que tenían frente a ellos era otra cosa, una calma peligrosa, un control que no encajaba con el papel de víctima. Parker, irritado, tiró de la correa para que el perro se acercara aún más. El animal gruñó, mostrando los colmillos a pocos centímetros del rostro de Miguel. Algunos testigos gritaron. Una madre tapó los ojos de su hijo y un anciano susurró: «Esto va a acabar mal». Miguel apenas inclinó la cabeza, como si ya hubiese calculado cada movimiento. De pronto, Johnson lo empujó contra el capó de la patrulla y comenzó a registrarlo con violencia, buscando drogas, armas, cualquier excusa para justificar la brutalidad. Pero en el bolsillo interior de la chaqueta, sus dedos toparon con algo sólido, rectangular, metálico. Sacó el objeto y lo levantó. Su gesto cambió. No era lo que esperaba. No eran llaves, no era una billetera. Era una cartera negra de identificación oficial. El aire se cortó en seco. Los murmullos de la multitud se elevaron, como un oleaje que crecía desde las aceras. Johnson la sostuvo con firmeza, pero no la abrió. «¿Qué demonios es esto?», preguntó con voz más grave. Miguel, por primera vez, sonrió. La calle entera quedó suspendida en ese segundo. Todos sabían que lo que estaba a punto de revelarse no era un simple detalle. Era la grieta que podía derrumbarlo todo. Johnson apretaba la cartera negra entre sus manos, sin decidirse a abrirla. Parker, desconfiado, soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué pasa, socio? ¿Acaso le encontramos la licencia de repartidor?». La multitud empezó a murmurar con más fuerza. Los celulares ya no se escondían. Ahora se alzaban como testigos inevitables. Algunos grababan de cerca, otros comentaban en voz alta, creando un murmullo de indignación que crecía como un tambor. Miguel levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Johnson, y con una voz firme, sin gritar, dijo: «Si abres esa cartera, todo cambia». El silencio fue inmediato. Parker lo tomó como una provocación y, furioso, tiró de la correa del perro para que éste saltara contra Miguel. El ladrido resonó como un trueno, pero Miguel ni siquiera parpadeó. Esa calma descolocó a todos. «¿De qué diablos hablas?», bufó Johnson, mientras finalmente abría la cartera. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud se inclinó hacia adelante, buscando ver el contenido. Johnson abrió la solapa y, en su interior, brilló una placa metálica con letras que ningún oficial esperaba encontrar en las manos de un sospechoso. Era una identificación del FBI. Los ojos de Johnson se abrieron de par en par. Parker, incrédulo, soltó la correa del perro, que quedó quieto como si percibiera el cambio de energía. La multitud estalló en gritos. «¡Es del FBI! ¡Miren, es del FBI!». La autoridad que hasta ese segundo pesaba como un yunque sobre Miguel, de repente se tambaleaba en el aire. Johnson tragó saliva, incapaz de disimular su nerviosismo. Parker, en un intento desesperado de recuperar el control, gritó: «Esto es falso, seguro es una imitación barata». Miguel dio un paso adelante, con calma absoluta, y dijo: «¿Quieres comprobarlo en tu propia radio? Llama a tu capitán, ahora». El murmullo del público se convirtió en un rugido contenido. Todos entendían que estaban presenciando algo histórico, una humillación pública que nadie había previsto. Pero Parker no estaba dispuesto a ceder. Dio un paso al frente, levantó la mano y, con los ojos encendidos de rabia, amenazó con arrebatarle la cartera. Ese gesto precipitó lo inevitable. La línea que separaba el abuso de la verdad estaba a punto de romperse. Parker estiró la mano con violencia, dispuesto a arrancar la cartera de las manos de Johnson, pero Miguel levantó la voz por primera vez, firme, clara, y con un peso que hizo temblar el aire. «Cuidado donde pones esas manos, oficial. Estás a segundos de convertir un abuso en un delito federal». La multitud explotó en exclamaciones. Los celulares se levantaron aún más alto, apuntando directamente a los rostros de los policías. El rumor se esparcía como fuego.
Delito federal. Lo dijo en serio. Johnson retrocedió instintivamente, mirando la placa otra vez. El metal reflejaba la poca luz que se colaba entre las nubes. Ya no podía negar lo evidente, pero el miedo a aceptar la verdad lo paralizaba. Parker, en cambio, se negó a ceder y comenzó a gritar, intentando recuperar el control. «Este hombre es un impostor. Está mintiendo. No se dejen engañar». Miguel lo interrumpió sin levantar el tono, pero cada palabra era un golpe directo a la credibilidad de los agentes. Si fuera un impostor, ya estaría esposado. Pero aquí estamos, ustedes con las armas, los perros y el poder. Y yo, tranquilo, esperando a que alguien marque una simple llamada al cuartel. ¿Por qué no lo hacen? ¿A qué le temen? El público murmuró con fuerza. Una mujer gritó: «Llamen entonces, compruébenlo». Otro hombre añadió: «Si no fuera cierto, ya lo habrían arrestado de inmediato». Las grietas en la autoridad de los policías eran visibles. Parker sudaba, miraba alrededor buscando apoyo, pero lo único que encontraba eran ojos acusadores. Johnson trató de mantener la compostura, pero su voz se quebró cuando preguntó: «¿Quién eres en realidad?». Miguel no respondió de inmediato. Dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre él y los oficiales. Sus palabras fueron lentas, calculadas, como cuchillas afiladas. «Soy la persona que ustedes juraron respetar y a la que hoy están a punto de destruir con sus propias manos. Y cada segundo que pasa, hay más testigos grabando cómo lo hacen». El rugido de aprobación del público retumbó en la calle. Los celulares parecían una marea de ojos vigilantes. Johnson bajó la mirada hacia la radio en su hombro. Sus dedos temblaban. Estaba a un paso de pedir confirmación, pero Parker lo detuvo con un manotazo. «Ni se te ocurra, no frente a toda esta gente». Ese instante marcó el quiebre. El miedo ya no estaba en Miguel. El miedo ahora habitaba en los uniformes azules. El aire estaba tan denso que cada respiración se escuchaba como un trueno. Parker, con el rostro enrojecido por la ira, trataba de cubrir su inseguridad con gritos. «Esto no prueba nada. Cualquiera puede comprar una placa en Internet». La multitud estalló en carcajadas nerviosas, en indignación abierta. «Una placa del FBI no se compra en Internet», gritó un hombre desde la acera. Otro añadió: «Están acorralados y lo saben». El rumor crecía, y con cada palabra, los policías se hundían más en su propio desprestigio. Miguel respiró hondo, se inclinó lentamente, y frente a todos, señaló la pequeña cámara adherida al poste de luz en la esquina de la calle. «¿Ven eso? Esa cámara está conectada a la central de la ciudad, y ya ha registrado cada segundo de este abuso. Pero no es la única prueba». El silencio volvió, aún más pesado que antes. Miguel metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Lo sostuvo en alto, dejando que todos lo vieran. «Este grabador estuvo encendido desde el momento en que ustedes me detuvieron sin motivo. Cada insulto, cada amenaza, cada orden de soltar los perros, todo quedó registrado. Y no solo aquí, cada archivo ya fue enviado de manera automática a mis superiores». Johnson palideció. Parker intentó arrebatarle el dispositivo, pero Miguel lo retiró con calma, casi disfrutando del pánico en sus ojos. «Ustedes pensaban que estaban cazando a un hombre indefenso, pero se olvidaron de algo. Yo cazo depredadores disfrazados de autoridad». El público estalló en gritos y aplausos contenidos. Algunos comenzaron a acercarse más, formando un semicírculo de presión alrededor de los policías. Ya no era solo un enfrentamiento, era un juicio público en plena calle. Johnson dio un paso atrás, mirando el grabador como si fuese dinamita. Parker, en un intento desesperado, buscó la radio en su hombro para pedir refuerzos. Pero antes de que pudiera hablar, una voz grave lo interrumpió desde la multitud. «No llames a nadie, Parker. Ya se comunicaron conmigo». Los presentes se giraron hacia un hombre de mediana edad que avanzaba entre la gente con paso firme. El murmullo se transformó en un grito de asombro. Era agente Collins, supervisor del FBI. La escena estaba a punto de explotar en un giro imposible de ocultar. El agente Collins cruzó la multitud con un porte imponente. Nadie tuvo que preguntar quién era. Su sola presencia bastaba para imponer respeto. Johnson bajó la cabeza al reconocerlo, mientras Parker se quedó congelado, con la radio aún en la mano.
Collins se detuvo frente a Miguel. Observó la escena y, con voz seca, ordenó: «Expliquen qué es lo que están haciendo aquí». Johnson tartamudeó, incapaz de hilar palabras coherentes. Parker intentó justificarse, pero Collins lo interrumpió levantando una mano. Acto seguido, se giró hacia Miguel y con un gesto breve, confirmó la autenticidad de la placa. El público estalló en un rugido. Gritos, aplausos y exclamaciones se mezclaban en un coro de indignación y alivio. El poder había cambiado de lado. Miguel aprovechó ese silencio posterior al estallido. Miró a los presentes, no solo a los policías, y habló con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Esto que ven hoy no se trata solo de mí. Se trata de cada persona que ha sido tratada como culpable por el simple hecho de cómo se ve, de dónde viene, o por el acento con el que habla. Hoy me tocó a mí, pero ¿cuántos más no han tenido la oportunidad de mostrar una placa para defenderse? El público murmuraba con fuerza. Algunos asentían con lágrimas en los ojos. Collins lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. El uniforme debería significar protección, no amenaza. El perro debería cuidar, no aterrorizar. ¿Y saben qué es lo peor? Que mientras ellos se sienten invencibles, hay cientos que no logran demostrar su inocencia y cargan con un sello de delincuente para siempre. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Una mujer gritó entre la multitud. ¡Nunca más! Otro hombre agregó. Ya basta de abusos. Los murmullos se convirtieron en un coro de resistencia. Parker intentó gritar para recuperar el control, pero su voz se ahogó en el mar de indignación. Collins lo miró con una dureza que lo dejó en silencio. Miguel dio un paso más al frente, levantando el grabador aún en su mano. Hoy no hablo solo como agente, hablo como ciudadano, porque si yo, con este distintivo, tuve que soportar esto, imaginen lo que viven quienes no tienen nada más que su voz. El silencio posterior fue sepulcral. Cada palabra flotaba en el aire, clavándose como un juicio moral imposible de esquivar. Collins respiró hondo, y por primera vez, miró fijamente a los dos oficiales con un gesto que anticipaba lo inevitable. El eco de las palabras de Miguel aún vibraba en las paredes de los edificios cercanos. El silencio se rompió de golpe cuando una oleada de voces surgió desde la multitud. Gritos de apoyo, aplausos, llantos contenidos. Una anciana levantó su bastón y dijo con fuerza: «Ya basta de que nos traten como animales». Un joven agregó: «Ese hombre dice la verdad. Lo vimos todos». Los celulares grababan cada ángulo, y algunos incluso hacían transmisiones en vivo. Era imposible ocultar lo que estaba ocurriendo. Parker, desesperado, trató de imponerse. «¡Silencio! Bajen esos teléfonos ahora mismo». Pero su voz se perdió en el mar de indignación. Cada grito en su contra era un clavo más en el ataúd de su autoridad. Johnson, con el rostro pálido, retrocedía lentamente, consciente de que todo estaba perdido. Un adolescente, temblando de nervios pero con valentía en los ojos, dio un paso adelante. «Yo grabé cuando soltaban al perro contra él. Tengo todo aquí». El público lo rodeó, protegiéndolo como si fuera un testigo clave en un juicio histórico. Parker intentó avanzar hacia el joven, pero de inmediato varias personas bloquearon su camino. Nadie estaba dispuesto a permitir más abusos. Collins observaba en silencio, pero sus ojos lo decían todo. La autoridad ya no residía en los uniformes azules. Estaba en la voz colectiva que rugía en la calle. Miguel giró la cabeza hacia la multitud y asintió. Ese gesto bastó para encender aún más la llama. Una mujer alzó el teléfono y gritó: «¡Ya está en redes! ¡Miles lo están viendo en vivo!». El poder de la opinión pública era ahora un martillo implacable. Parker apretó los puños. Los labios le temblaban, pero no encontraba palabras. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino miedo. Un miedo visceral de ser reducido frente a todos. Johnson, en un último intento de salvarse, murmuró casi suplicando: «Collins, esto no es lo que parece». Pero el supervisor no respondió. Dio un paso al frente, colocándose entre Miguel y los dos oficiales. La multitud guardó silencio, sabiendo que la decisión final estaba a punto de caer como un veredicto. Parker abrió la boca para lanzar otra excusa, pero Collins levantó la mano con firmeza, sellando el destino de ambos. El aire se tensó. La multitud esperaba con ansias la sentencia. El silencio era tan profundo que hasta los ladridos de los perros se apagaron. Collins miró primero a Miguel, luego a la multitud,
y finalmente a los 2 oficiales que minutos antes se creían dueños de la calle. Su voz resonó con una calma que cortaba como cuchillo. Oficial Parker, oficial Johnson, están oficialmente bajo investigación inmediata por abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y conducta indebida frente a un agente federal. La multitud explotó en un rugido de aplausos y gritos. Un niño levantó los brazos como si celebrara un gol, mientras una mujer se tapaba la boca llorando de alivio. Parker intentó replicar, con la voz quebrada: «No puede hacer eso. Nosotros solo cumplíamos con nuestro deber». Collins lo fulminó con la mirada. «Cumplir el deber. El deber no se cumple con insultos, amenazas ni soltando perros contra un ciudadano desarmado. Ustedes no solo mancharon el uniforme, lo convirtieron en un símbolo de miedo». La multitud estalló en un coro de aprobación. «Así es. Dígales la verdad». Johnson bajó la cabeza, derrotado, mientras Parker aún intentaba sostener la máscara de autoridad, pero cada palabra de Collins lo iba desarmando pieza por pieza. Miguel dio un paso adelante y miró a los 2 oficiales. No hubo rencor en su voz, solo un tono firme que arrastraba el peso de toda la humillación que había soportado. Hoy sienten lo que cientos de inocentes sienten cada día: estar esposados por el error de otros. Pero la diferencia es que ustedes tenían una elección y eligieron abusar. El público guardó silencio, estremecido por la fuerza de esas palabras. Collins asintió y ordenó con un gesto seco: «Entréguenles las esposas, ahora». 2 agentes federales que habían llegado con él se adelantaron entre la multitud. El sonido metálico de las esposas al abrirse retumbó en la calle como un trueno. Los celulares se acercaron más, grabando el instante en que el poder se invertía por completo. Parker retrocedió, negando con la cabeza. «Esto es un error. Yo no hice nada malo». Pero ya no quedaba escape. Las manos que antes sujetaban la correa de un perro ahora temblaban, esperando el frío del metal en sus muñecas. La multitud contenía la respiración, sabiendo que el desenlace estaba a segundos de ocurrir. El clic metálico de las esposas resonó en la calle como un eco de justicia. Parker y Johnson, que minutos antes rugían como dueños absolutos de la escena, ahora estaban de pie frente a todos con las manos atadas y la mirada perdida. La multitud explotó en vítores y aplausos. Algunos lloraban, otros reían incrédulos. Lo que parecía imposible se había convertido en realidad. Los opresores estaban esposados. Miguel respiró profundamente. Por primera vez desde que todo comenzó, cerró los ojos unos segundos y dejó que el murmullo de apoyo lo envolviera. Era más que un triunfo personal. Era la voz de una comunidad que por fin veía justicia en un lugar donde casi nunca llegaba. Collins se acercó y puso una mano en su hombro. No dijo nada, porque no hacía falta. La mirada de reconocimiento valía más que 1000 palabras. Miguel, entonces, volvió a girarse hacia la multitud. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. Esto que ocurrió aquí no debe olvidarse. Hoy fueron 2 oficiales. Mañana puede ser cualquier otro. Y mientras haya quienes usen un uniforme para sembrar miedo, la única defensa que nos queda es no callar, no bajar la cabeza, no aceptar que la injusticia sea normal. Un aplauso ensordecedor se levantó. La calle vibraba de energía. Gente que nunca se había mirado entre sí ahora se abrazaba, como si fueran parte de una misma causa. Un niño levantó un cartel improvisado con un pedazo de cartón donde escribió: «Respeto». Miguel bajó del capó de la patrulla donde lo habían humillado y dio un par de pasos hacia una mujer que lloraba en primera fila. Era una madre que lo miraba con gratitud, como si en su victoria hubiera encontrado un rayo de esperanza para sus propios hijos. Miguel la abrazó en silencio. No hizo falta decir nada más. El cielo, todavía nublado, dejó filtrar un rayo de luz entre las nubes, iluminando justo el lugar donde Parker y Johnson permanecían esposados. Un símbolo perfecto. Incluso en la tormenta, siempre hay un resquicio para la verdad. Miguel alzó la grabadora una última vez y, mirando a todos alrededor, concluyó con una frase que se grabó en la memoria de cada testigo. Si esta historia te tocó, no la guardes para ti, compártela. Porque la justicia no comienza en un tribunal. Comienza aquí, cuando nadie se queda en silencio. La multitud rugió una vez más. Y con ese aplauso colectivo,
La calle se transformó en el escenario de una victoria que ya no pertenecía solo a Miguel, sino a todos los que alguna vez habían sentido el peso de la injusticia.